Abrimos tertulia con Vigilancia mediante vacunas y tecnología. Mira, la última sección la hemos nombrado Vigilancia, Vacunas y Tecnología. Y vamos a entrar con la primera pregunta de ellas, que va a ser el tema de las vacunas obligatorias, sí o no. Comento, tras un gran brote de sarampión, por eso decía Juanma que al final va a salir sarampión, en Alemania, el pasado julio de 2019, varios medios de comunicación se hacen eco de que el país germano multará a los padres que no vacunen a sus hijos contra el sarampión. Dicha medida fue aprobada en noviembre en el Bundestag y entró en vigor el pasado 1 de marzo, ya está en vigor. Si llegara algo similar a esto a España, ¿vosotros qué creéis? O sea, ¿deberíamos tomar medidas de este tipo o cómo veis el tema de las vacunas obligatorias? Empezaría por Eso Mareajo. Eso te iba a decir, que yo creo que Mareajo es la institución. Mareajo Mareajo, Mareajo como autoridad en medicina nos puede dar un poco una visión. España, no, es que el problema, lo que pasa es que en España está muy bien aceptada la vacunación. Entonces, la tasa de vacunación en los niños menores de 1 año es de más del 99%. Y la tasa de vacunación en general infantil está por encima del 96%. Y al final es más que suficiente para que haya una inmunidad colectiva. Entonces, al final yo creo que somos un país que entiende muy bien la necesidad de las vacunas y que lo asume muy bien y que más allá de medidas de recomendación, no va a ser necesario tomar otro tipo de medidas más impositivas. Pero ya, Y a nivel, o sea, es mi aportación. a nivel ético moral, ¿cómo ves que eso se pudiera instaurar como obligatorio? De hecho, en Andalucía, Había como varias sentencias que se habían puesto a padres que habían querido vacunar a los hijos aquí en España, y al final, como prevalece el derecho de la salud del grupo a la decisión del individuo, a todos les habían obligado a vacunar a los niños. Un apunte. Lo he visto, creo que hoy. Esta tarde. ¿Cómo te pueden obligar eso? Legalmente. Porque al final tú como individuo no solamente tienes derecho a la salud, sino que tienes deberes respecto a la salud. Y uno de tus deberes respecto a la salud es ayudar a conservar la salud de la colectividad. Entonces, pues, según por tengo eso entendido, María José, según tengo y entendido, sobre todo también porque prevalecía el derecho a la salud del niño frente a la decisión de los padres de querer vacunarlo o no. no es cierto, o sea, según tengo entendido, que no sé si es así o no, no es cierto que la vacuna en España en ningún momento puede ser obligatoria excepto cuando haya una pandemia. Efectivamente, la ley decía que no podía ser obligado salvo una pandemia, pero luego yo vi casos de sentencias ahí como individuales que sí que los habían obligado. Pues a priori creo, Juan, confírmame tú, no estuvimos viendo directamente la ley que indicaba que únicamente podría ser obligatorio en España en caso de pandemia. La ley en España, a nivel general, porque yo o sea, evidentemente ni soy jurista ni tengo mucha idea, pero lo que estuvimos viendo fue lo que ha comentado un poco Mariajo, que realmente la ley en España lo que te dice es que te recomiendan las vacunas. En todo el mundo, por lo visto, la Unión Europea, estudio estadístico, es la que más opone resistencia a la vacunación. Francia es, por lo visto, exagerado, la gente lo quiere. Y España dentro de Europa estamos por debajo de la media de resistencia, o sea que estamos muy abiertos a la vacunación. Lo que venía a decir la ley un poco en España, y yo cuando lo estuve viendo, o sea, me parecía que tiene mucho sentido, es que realmente lo que hace España es como una recomendación que siempre se cumple, es lo que decía María, con el porcentaje altísimo de sarampión, tal. Ahora, sí que prevalece la idea de la salud pública frente a la salud individual, y eso me parece completamente de sentido común. Es decir, frente a una pandemia, por ejemplo, sí que el Estado de Derecho puede meterse a decir el ébola, por ejemplo, ¿no? Bueno, coronavirus, más todavía. Venga, pues vamos a intentar vacunar a toda la población porque haya peligro y se ponga en riesgo la salud pública. Ahora, lo comentaba también con Cecilia, que es médico también, y decía que realmente en España no había ni un mecanismo de sanción, ni eso había ocurrido nunca. Ahora, por ejemplo, respecto a la noticia que estaba comentando Paco, de que en Alemania había sanciones directamente a padres, tutores o lo que sea, que no vacunaran, yo realmente
igual sí estaría de acuerdo en que el sistema legal de España y la legalidad fuera un poco más dura en ese sentido. Creo que sí. Pero bueno, es casi una opinión personal, vamos, que tampoco es... Pero yo creo que aquí está cambiando el tema de la vacunación. Se está cambiando también bastante. No sé si por suerte o por desgracia, pero como que hay gente que cada vez, o grupos de personas que no están a favor de la vacunación. Claro, eso es. Eso sí está cambiando, en los últimos años por lo menos. Bueno, eso pero al final las tasas de vacunación son muy, muy, muy altas, independientemente. Claro, es lo que decía antes, que España tiene... Paco, de lo que decía, la ley que hay vigente de vacunación, que es de 1980, dice que resulta legalmente posible desplazar el principio de voluntariedad de la vacunación en todos aquellos supuestos en los que las autoridades sanitarias consideren que existen razones sanitarias de urgente necesidad, que sería una pandemia. Eso es. Lo que pasa, dice, no obstante, en las escasas ocasiones que nuestros tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión, la perspectiva ha sido claramente diferente. Al final, los casos que ha habido siempre han obligado a los padres a vacunar a los hijos. Eso es lo que estábamos comentando, o sea, que en este caso... Claro, y aparte que cualquier vacuna así de enfermedad que lleva mucho tiempo lleva sus fases, ¿no? Supongo, ¿no? Sus fases de estudio, de ver cómo reacciona. Esto, en este caso, una vacuna de boom, 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 adentro. No, muy rápido, muy rápido. Yo creo que, a ver, tanto con casi todas las constituciones, bueno, la Constitución española y la Constitución europea son muy garantistas con los derechos individuales. Eso es. Pero son derechos y son deberes. Y igual que te pueden expropiar la casa porque pasa una calle por el bien común, por favor, aquí tenemos una autoridad técnica para este tipo de cosas y un acuerdo entre todos en el que no puede pasar que haya una plaga una pandemia de sarampión en 2021. Sí, es que, sí. Ya ha habido este año más casos de lo que estaba leyendo ahora. Ha habido... Seamos serios, y para eso hay una autoridad sanitaria. Sí, puede haber muchas opiniones, puede haber mucho. Incluso estamos de acuerdo. La cosa está volver un poco a lo de las cámaras, ¿no? Que sí, está claro que todos estamos de acuerdo, pero ya es al doble filo. De que ya puede entrar de que el Estado tenga la vacuna es mucho más conspiranoico, mucho más, ¿vale? Pero que ya entre en el sentido de que el Estado pueda en un futuro posiblemente tener esa discrecionalidad, ¿no? Sí, seguro. Está claro que es el Estado obligado. Va con lo del pasaporte inmunitario también. Lo de las cámaras es mucho más claro, ¿vale? Porque la vacuna es que al final la salud. Siempre hemos tenido un pasaporte de vacunación. Sí. Y yo, para ir a ciertos países, tengo que ir con un pasaporte de vacunación. Sí. Si no, me quedo en la puerta. Y vacunarse antes, ¿está bien? Y si no lo tengo, me tengo que vacunar allí. Y si no, me vuelvo a mi casa. O sea, pero no tiene nada que ver con lo que supondría un pasaporte inmunitario. Es que no tendría nada que ver, porque te puedes suponer que es que tiene tanto entresijo el tema que yo, por ejemplo, si a lo mejor aquí la legislación es mucho más dura y entonces, ¿qué pasa si viajo a un país en el que no obligan a la gente a vacunarse? Bueno, es decir, en cada país a lo mejor no me permiten entrar en el país si no me he vacunado, o sí, es que... Eso pasa. Ahí pasa. Hay muchos países en los que tú no puedes entrar si no te has vacunado de cierta vacuna. Claro. La fiebre amarilla. Y al final cada país tiene su acuerdo y tiene su legislación de acuerdo a los acuerdos que llega a esa sociedad. Eso no sabía. Pero vamos, aparte de fuera, ¿qué pasa si pasa dentro de España? O sea, hay un pasaporte inmunitario en el que la gente que haya pasado la enfermedad y la gente que no la haya pasado y la gente que la esté pasando, es decir, va a haber distintos tipos de ciudadanos, ¿no? En ese sentido. Va a tener derecho a una serie de cosas y otras personas no. Ya tenemos. Te obliga, por ejemplo, a vacunarte. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Que me voy y voy para que alguien me... Voy a decir una tontería, ¿no? Pero me voy a que alguien me estornude en la cara, así me contagio y entonces ya puedo tener una vida normal como normal. Quiero decir, dentro del grupo de los que ya están inmunizados. Entonces ahí crea una discrepancia dentro del mismo país. Ya he puesto el caso de viajar, pero ¿qué pasa dentro de...? Eso sería muy complicado. Eso está clarísimo que está muy complicado. Una persona que haya desarrollado unos anticuerpos no tiene que tener más derechos que otras, eso está claro. La siguiente cuestión va sobre tecnología y privacidad. Vamos a ver, con el pretexto de la lucha contra el COVID, Corea del Sur, que también habíamos hablado antes de ella, ha implementado un sistema de geolocalización, control de movimientos de infectados e incluso de todos sus contactos. Y todo ello de manera obligatoria. Esto a nivel legal, ahora mismo en España tampoco sería posible.
¿en qué grado creéis que debería limitarse la privacidad del individuo frente al interés general? ¿Dónde estaría nuestra barrera? Es muy complicado, Paco. No en depende ningún mucho sitio. de- El tema de lo que- No entiendo por qué, No no debería entiendo por acceder a qué. tu intimidad. No es mi rol. Mi rol como ciudadana no es ceder mi derecho. Es el derecho es la obligación del Estado, del gobierno, de los políticos, el garantizar a ti tu seguridad y tu salud. O sea, no es yo no tengo que ceder mis derechos, es la obligación del Estado de proporcionármelo. Está claro que hay una situación excepcional, está claro, todo eso está claro, pero dentro de esa claridad tiene que haber una serie de decisiones, de toma de decisiones y por parte del gobierno que te garanticen a ti tu derecho y tu privacidad. Es que no tiene por qué, o sea, porque tú no sepas cómo hacer las cosas o porque no haya una guía, porque nunca se haya hecho antes, la opción fácil no tiene por qué ser la adecuada. A lo mejor que es más fácil que yo tome medidas que son complejas o que Está cortando un poco, ¿no? me voy a volver a recuperar. Digo que creo que, vamos, lo que vengo a referirme es que yo no tengo por qué ceder mis derechos, que es el gobierno el que tiene que garantizar que se cumplan, es su obligación. El Estado es el que, yo entiendo, lo estaba diciendo que es una situación excepcional, que entiendo que no nos hemos visto nunca en esto, todo eso, pero antes de tomar esa decisión habrá que tomar otro tipo de decisiones de carácter político, económico, que no tengan por qué llevarme a mí a yo perder mi derecho. Es más fácil que tú me cedas tus datos, que me cedas mi privacidad, en lugar de que yo tome otra serie de decisiones que quizá pueden ser menos agradables o que me van a quitar votos. Oye, una pregunta que quería hacer yo así en general, pero en plan, ¿sí o no? O sea, imaginaros que vosotros, que Dios no lo quiera y tal, pero nos contagiamos en este caso, del coronavirus. ¿Sí o no estaréis dispuestos a ceder vuestra geolocalización en todo momento para un rastreo de vuestros datos, ya sea para que estéis confinados, para que no saquéis de casa? ¿Sí o no? No, porque yo soy suficientemente responsable. Buena pregunta esa, Juan. ¿Sí o no? No. Buena pregunta, tío. Laura dice que no. Juanma, ¿tú qué tal? ¿Cómo te ves ahí? Tú geolocalizado, ¿no? Pablo, ¿tú? Es que volvemos a lo mismo. Es una pregunta que, claro, dice Laura, que lleva razón. Claro, yo confío en mí, pero claro, ahí está la cosa de cada uno de yo cumplo, pero... Pero imagínate que está en esa situación. Claro, yo te digo que no como Laura porque sé que no voy a eso, pero ya entramos en la arbitrariedad de que para eso mañana me da por salir, ¿sabes? Entonces es que no puedo Al final, Marejo, ¿y tú? Yo con lo que ha dicho Laura estoy casi con todo de acuerdo, salvo que es que en esta epidemia yo creo que el Estado no te puede garantizar la salud, que al final se ponen unas normas, se ponen unas recomendaciones y lo que pasa es que se aspira a que la población no actúe como unos niños pequeños que tienes que estar controlando a cada minuto de que no se vayan del camino. Claro, eso no lo puede garantizar, pero yo diría que no a la geolocalización, vamos. Paco, pero ¿tú? el gobierno no te puede tratar como un niño pequeño. O sea, como un niño pequeño, claro. Como sociedad no te puede tratar como un niño pequeño. Hay muchos niños pequeños sueltos. Lo que pasa es que sobre todo de 2 a 4, ¿no? Ya ves. Sobre todo 2 a 4. Al final el Estado ha puesto unas medidas, pero tú no puedes tener un policía en la calle para 2 personas. No, pero tú como ciudadano también tienes... No, pero a ver, yo individual, pero que desde el Estado, si el Estado sin geolocalización no te puede garantizar que se cumpla la cuarentena, garantizarlo no lo puede garantizar. No, evidentemente, no. Y es verdad, evidentemente no puede garantizarte la salud, pero tiene que suministrarte todas las medidas que estén en su mano. Y valorar todas las opciones y velar por el bien del ciudadano y por la salud del ciudadano. Lo que estaba proponiendo... Yo lo que estaba proponiendo es, evidentemente, sin ponerse a vender tus datos ni hacer un uso, por decirlo así, en general malo de tus datos, si realmente estaréis dispuestos a eso. Yo, por ejemplo, personalmente, en un caso de
grave y que vea que realmente puede afectar a otras personas, yo sí estaría dispuesto a una geolocalización. Sí, yo sí. Yo creo. Pero simplemente vamos a ver, tú mismo con comprometerte que te quedas en tu casa. No, he puesto un ejemplo, evidentemente, que es ficticio. Disuasoria, una medida disuasoria, ¿no? Porque si tú estás de acuerdo en que te geolocalice, entonces no te va a saltar la regla. Claro. Sí. De Claro, hecho, pero No tiene sentido ninguno. ahí volvemos a la dicotomía, ¿no? De que yo sí, pero claro, luego piensas en la masa y dices, pues venga, meterle aplicación. Al revés, yo lo haría también por la gente. Si no, no tiene mucho sentido. Yo no lo he enfocado así. Tú cumples la regla y estás dentro del sistema, Pero- con lo cual vas a cumplir la regla. El que no la cumple está Juan fuera me lo ha del enfocado sistema, como no se le la aplica la sociedad. normativa. Sí. Claro, yo no lo enfocaba como, vosotros lo estáis enfocando como el gobierno me geolocaliza para asegurarse que yo cumplo con la normativa que me da, ¿no? Yo entendía lo de la geolocalización como también aportar unos datos que pudieran ayudar a prevenir otros contagios. Una herramienta para yo, que por ejemplo estoy contagiado, el Estado sepa que yo no voy a salir y no voy a contagiar a otras personas. Es decir, una herramienta de información, que es para lo que sirve la tecnología bien usada. Juan Marte, de geolocalizarte tú para que veas los contactos que has tenido con la gente que ha estado cerca y todo. Y creo que así se hizo en Corea. Creo que Esto por lo- ahí van los tiros de cómo se hizo en Corea. Entonces yo así, y como me creo fuertemente que los políticos son mis representantes y que tienen un mandato de lo que es mi voluntad, aunque a lo mejor sea una opinión un poco naif, creo que sería positivo y creo que debería ser, si es necesario, y si así se aconseja por el comité técnico que tenga, aunque todo el mundo dice que no son técnicos, pero bueno, si así lo aconseja, yo creo que sí que se debería poder, si es necesario y si así lo consideran. ¿Y tú crees, Juanva, que eso se aplicaría, si eso lo hicieran, se aplicaría a todo el mundo? ¿O harían también en plan como la novela y la gente del partido interior y tal tendría sus beneficios de apagar la pantalla y No sé, esto no. para el resto del mundo, pero para mí Hemos no? puesto una hecha idílica. Y predicarían con algo que ellos no se aplicarían, al igual que el confinamiento, las mascarillas y tal, y ellos decían una cosa y se movían por todos sitios y demás. Ahora Ahí puede ser también que le pillan una similitud con el libro, mira. una reflexión que tenía pendiente, ¿vale? Que la traigo de antes pensar, ¿vale? Bien, me gusta bien. Y no quiero ofender a nadie, porque yo sé que Dispara. bastantes de vosotros estáis va a bastante ofender. claros de cómo lo gestiona el gobierno, ¿no? Yo creo que es inherente en el ser humano, desde que sale de la cueva y ve que el sol y no entiende por qué que aquella bola de fuego en el cielo, ¿no? Buscar culpables y el ser humano se cree importante porque habla y habla consigo mismo. Y como habla y habla consigo mismo, necesita siempre saber y necesita siempre tener respuestas. Yo siempre he pensado que por eso existe la religión. Pero bueno, ahora mismo en este caso, creo que necesitamos tener culpables. Lo necesitamos. Y es que siempre lo va a ver. Y si no es Don Simón, como lo llamamos, los amigos le llamamos a don Fernando Simón, a Don Simón, si no será Pedro Sánchez o si no será Ábalos. Y Ábalos ha hablado menospreciando esto. Ábalos no es santo de mi devoción, no es una persona que se exprese de la manera que a mí me gusta. Pero no creo que sea tan importante de la manera que se refirió el otro día, por ejemplo, al tema de los test, ¿no? Entonces, creo que deberíamos revisar un poco la necesidad que tenemos de buscar culpables y la necesidad que tenemos de tener una solución. Hay veces que las cosas no tienen solución. Y la ciencia eso nos lo ha dicho. Y la ciencia tiene muchos problemas que dicen, ahí están a espera de solución. Y hay otra gente que se lo busca le busca la respuesta en Dios, se la busca en Buda o se la rebusca en donde quiera. Pero lo que te dice la ciencia es, aquí no hay solución todavía. Y te lo dice muchas veces. Yo no quiero buscar un culpable, yo quiero que no me insulten a mi inteligencia. Y quiero que me traten como una persona que soy capaz de pensar y que no me cuenten una moto, que llámese como se llame, pongámosle el nombre que le ponga. Ni uno ni otros. No voy a decir ni nombre, ni voy a decir nada. O sea, yo lo que quiero es que me traten como una persona que soy capaz de pensar por mí misma y que no me vendan motos. O sea, no me vendas motos. Quiero que me sea honesto. Y eso es lo que en política no existe. Llámale como tú le quieras llamar.
Creo Yo que no si creo, fue- ya, no creo porque me han ¿Te han insultado? insultado mi inteligencia. O sea, es que dicen que no, cosas que no, dices tú, no, Dios eso- mío, ¿cómo no se te cae? ¿Cómo yo de verdad pienso, estas personas cuando lleguen a su casa y se miran al espejo se reconocerán? De verdad, porque ya a nivel personal, de moral, de principio, es lo que yo me cuestiono, que no, en este país no tratan a los ciudadanos, porque probablemente gran parte no lo sea, o no gran parte, pero una parte no lo es responsable. Entonces, yo no quiero que me traten no es que me oculte o que me embellezca una realidad que no es tal, que no busco un culpable, que evidentemente todos entendemos, por lo menos yo entiendo, que la situación es muy complicada. ¿Que lo yo hubiera creo hecho que- alguien mejor o peor? Probablemente no. Es que no lo sé, pero no me lo voy a plantear. No me voy a plantear el easy. Porque es que me yo da creo que igual. O sea, me da la- igual. una honestidad brutal de un gobierno sería gente saltando por los balcones. O sea que no creo que creo que una honestidad brutal de un gobierno sería gente saltando por los balcones. O sea que creo, sinceramente, que los gobiernos tienen que ser responsables con la dirección del país. No es que no es que tengan que ser, no digo que tengan que mentir, pero no puede ser que... Es más, mira, una de las cosas que le echo la culpa a este gobierno es que habla demasiado, informa demasiado. A mí me parece que hacen como Pero Trump, no dice Pero nada. no dice nada. Hablan. Hablan. pero porque ¿Por qué muchas no? veces no hay nada que decir. Y no No, quiere pero diga. pues no Habla diga. mucho que... Claro, entonces quieren transmitir tranquilidad o creo que tienen una buena intención, creo que quieren transmitir tranquilidad explicando mucho. Y eso al final lo que hace es enmarañarlo todo, enredarlo todo. Eso me recuerda a las ruedas de prensa de ahora de Trump y a las ruedas de prensa de ahora de Chávez o de Maduro, que son lo mismo. Al final son habla Creo que y lo habla y habla y habla. ¿Trump está ahora o qué? ¿Has dicho que Trump habla mucho tiempo también? Sí, Trump tiene una rueda de prensa enorme. No es porque hable mucho, sino por el volumen de preguntas, ¿no? Creo. No, tiene muchas comparecencias, tiene muchas horas de preguntas y esto se parece, lo que está haciendo Pedro Sánchez se parece a esto. Ya, bueno, pero Yo creo que puede tener una buena intención, pero al final lo que tiene es una... No, pero yo creo que las ruedas de prensa de Trump y Sánchez no se parecen en nada, un huevo, una castaña. Nada, pero Juanma, ¿tú viste el vídeo de Macron? Lo que tiene que haber hecho Pedro Sánchez desde el minuto 1. Si hubiera hecho ese vídeo, el país hubiera quedado mucho más tranquilo y más confiado. O sea, un vídeo, una declaración, aparte de que el encuadre era pensado, no sé cuánto, pues ya movidas de publicidad y cosas así, Sí. o de comunicación, pero el tío primero pidiendo perdón, humildad y esfuerzo al país, eso Pedro Sánchez es lo que le ha faltado. ¿Sabes? Si hubiera hecho Sí, eso, quizá. No, ¿sabes? a ver, a mí no es lo que más falta me hace, pero sí puede haber sido positivo. Tendría que No, haber sido positivo. a mí tampoco. Como Hombre, sociedad y que la gente última también se dé cuenta de que tiene que tener cuidado, que esto es grave, ¿sabes? Darle gravedad al asunto. O sea, Bueno. que tú a Macron, tú ya le dabas al asunto ya mentalmente la gravedad que es lo que tiene. ¿sabes? Macron hizo unas elecciones cuando nosotros estábamos en estado de alerta, ¿vale? Y Francia la tiene todavía más chunga que nosotros. O sea, Sí, Sí, bueno, eso sí, claro, pero eso Cuidado. es antes. Vamos a coger las cosas con pinzas, ¿eh? Y tampoco le echo la culpa a Macron, ¿eh? Tampoco le echo la culpa a Macron. No te vayas ahí. Yo te hablo de ya el problema encima de la Pero mesa. ¿Vale? Lo que pasó antes ya, pues sí, aquí unas cosas, en Francia otras y lo que quieras. Pero yo te hablo de la reacción del presidente de cuando ya estaba el tema ya el gordo encima de la mesa y el circo montado. Sí, no creo que. Pedro Sánchez tampoco es santo de mi devoción y no creo que sea un comunicador excepcional. Pero No, sí que creo que el equipo han querido tener pedagogía y transparencia desde el principio. Perdón, ya acabo. Que el nota con su Hugo Moreno, tío, dijo otro día en el Congreso que éramos el país que más test hacíamos. No, eso fue primero la ministra de Exteriores, que éramos el país que más test hacíamos. O sea, es que ya la transparencia ahí ya se te desvanece completamente. Luego ya Hoy han dicho que el quinto, y me parece lógico. Me da igual. Y han dicho que lo han argumentado mucho y demás. Esto es un déjà vu. Da igual el quinto o el primero. Bueno. Después de los datos de la OCDE ya bien, somos el 17 de la OCDE. Luego del mundo seremos ya no sé cuánto. O sea, ahí es cuando la cosa ya es cuando se les pilla con el carro de lado. ¿Sabes? O sea, se les pilla pero completamente. Y fíjate que el gobierno rectificó y al día siguiente, otra vez, el discurso que habían rectificado ellos mismos. O sea, una cosa espantosa, tío. O sea, Y para acabar la última pregunta, vamos a irnos con una un poco más relacionada con la conspiración. Vamos, globalización y tecnología, quizás hacia un nuevo orden mundial.
Vamos a ver, varios países demandan investigar el orden y la gestión de China en todo lo ocurrido. Globalización y tecnología pueden aportar claros beneficios, pero también gran poder y control de la población. Son muchos los ejemplos que podemos ver, como el IE 2020, la Big Data, el IoT, el famoso evento 211, que de hecho queremos verlo ahora mismo. Vamos a ver un extracto de la 201, perdón, un extracto de las conclusiones del evento. Uf. La grandísima mayoría de las estadísticas sobre la pandemia la hace el Instituto Johns Hopkins. Pues el simulacro lo hicieron ellos. Pandemic, an event 201, was catastrophic. 65 million people died in the first 18 months. The outbreak was small at first and initially seemed controllable, but then it started spreading in densely crowded and impoverished neighborhoods of megacities. From that point on, the spread of the disease was explosive. Within 6 months, cases were occurring in nearly every country. The global economy was in a free fall. The GDP down 11%. Stock markets around the world plummeted between 20 and 40% and headed into a downward cycle of fear and low expectation. Businesses were not borrowing, banks were not lending. Everyone was just hoping to hunker down and weather the storm. Economists say the economic turmoil caused by such a pandemic will last for years, perhaps a decade. The societal impacts, the loss of faith in government, the distrust of news, and the breakdown of social cohesion could last even longer. We have to ask, did this need to be so bad? Are there things we could have done in the 5 to 10 years leading up to the pandemic that would have lessened the catastrophic consequences? We believe the answer is yes. So, are we as a global community now finally ready to do the hard work needed to prepare for the next pandemic? Bueno, este evento fue en noviembre de 2019. Joder. 10 de noviembre de 2019. Y ahora tenemos como una doble pregunta para un poco hablar con vosotros. Sería que si pensáis que las grandes corporaciones acabaran usando nuestros datos con fines comerciales, políticos o sociales, y si creéis que pueden estar relacionadas entre sí con fines comunes yendo hacia el llamado y conocido nuevo orden mundial. Y se abre la última tertulia de la noche. Bueno, yo no creo que es que lo puedan hacer, es que lo están haciendo. Lo del escándalo este de Cambridge Analytica con todos los Estados Unidos de las elecciones, al final ya es una realidad. Y a nosotros también nos lo harán. O sea, nos lo estarán haciendo, nos demos más cuenta, no nos demos más cuenta, no es escándalo como tal, pero yo creo que ya se hace. Estoy con Mareajo. Está claro que algo ya está pasando. La cosa es que ahí tenemos nosotros que ser fuertes y tener claro que nosotros somos nuestros propios soberanos y que tomamos nuestras propias decisiones a través de nuestros representantes y que tenemos que controlar qué hacen las grandes corporaciones con los datos que tienen de nosotros. Pero bueno, está claro que tienen un poder y que a veces ese poder es necesario porque hay ciertos servicios que si no eres suficientemente grande no puedes prestarlos. Y son servicios que todos hemos agradecido, porque hablo con el móvil con mis padres, ahora que ya llevo mucho tiempo sin verlo, y lo que tenemos que hacer es que siga siendo un progreso positivo, no que sea un progreso amenazante o un progreso que coarte nuestras libertades. Bueno, pero parte de las grandes corporaciones son las farmacéuticas, que no hemos hablado de ellas tampoco. Correcto. Yo quería dar unos datos de las farmacéuticas, que me hace mucha gracia, porque es que la verdad que si esto nos paramos a pensarlo, es un poquito fuerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿vale? Johnson & Johnson es una de las mayores farmacéuticas que hay, ¿no? Pues esa ha sido multada por 515 millones de euros. Purple Fan, 270. Teva, 85. Pfizer ha sido multada 47 veces con un valor de 4.400 millones de dólares. Merck, 42 veces por un valor de 2.800 millones de dólares. Todas las multas que tienen esta gente son por prevaricación, sobornos, atentados contra la sanidad pública,
malversación, son delitos que realmente son para cortarle el chiringuito. Pero es que a ellos les sale más barato pagar esas multas y sobornar a los gobiernos, incluido lo que estamos hablando de la OMS, y Naciones Unidas, y seguir con la máquina generando enfermedades, generando vacunas, generando paliativos para que todos los que estamos aquí sigamos pagando. Ahí está la madre de Cordero. Lo que pasa es que, por ejemplo, Juanba, tú cuando dices que hay que confiar en nuestros gobernantes, claro, todo el mundo ya nos vamos a nuestros gobernantes, ¿no? Del país, ¿no? De nuestro país. Ahí es cuando entramos en si podemos irnos a un lado a otro. En el sentido de que ya la duda de que nuestros gobernantes responden a los intereses del país en concreto o a otros intereses más arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces, enlazando un poco con el tema este del vídeo, al final un poco es como que lo que hablamos antes también del libro de que haya un plan más allá de las naciones para quitarle soberanía, ¿no? Y que ese plan un poco en el tema del coronavirus vaya un poco por es que lo del evento de 2020, sabéis que estaba Bill Gates metido, ¿no? Sí. Está metido ahí. De hecho, luego hubo un vídeo en 2015, eso lo sabéis, ¿no? Un vídeo en la televisión de Italia. O sea, eso yo me quedé blanco perdido. Y hace poco, Paco fue el que me lo mandó, Bill Gates una entrevista en su casa diciendo que podía venir otra pandemia, otro brote, ¿no? Otro tipo de... Otro brote que sí, que temía, o sea, la entrevista era algo así como un periodista le preguntaba si se volvía a ratificar las mismas declaraciones que hizo la semana anterior en que esta iba a ser la pandemia del siglo XXI. Y Bill Gates, así, en plan dubitativo, dijo, bueno, tal, dice, estamos pensando que pudiera venir también una epidemia más grande que esta, o sea, del mismo tipo de contagio aéreo, pero que pudiera tener un índice de letalidad del 30% como la viruela. Eso era más o menos lo que decía el vídeo. Claro, eso de forma aislada te dices, bueno, pues está diciendo eso, pero es que ya hay pruebas que participó en este evento justo 3 meses antes del brote de Wuhan y luego lo de la RAE. ¿Qué pasa? Que al final un poco ya te hace pensar cosas y ahora vamos a ver por ejemplo, es que ya que viene un poco la sección, el tema de, no sé si sabéis lo que es el IDE 2020. Juan, pon el vídeo, lo tienes preparado, ¿no? According to Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. However, 1.2 billion people in the world live without documented proof of their existence. That means they're excluded from modern society and the everyday activities that we take for granted. ID 2020 believes that the future can be different. This public-private partnership is dedicated to solving the challenges related to identity in today's world. To do this, we need to understand what truly defines our identity and how we prove it. We need to appreciate the human at the heart of the challenge. Using innovative technology, we can discover how that identity can be established, trusted, and strengthened over time. Bueno, todo pintado de colorines y todo muy happy y todo. ¿Sabes? Al final esto os lo cuento por encima, el IDE 2020 al final es como una alianza, así lo llaman, es una alianza y que por supuesto la ONU está metida en el tema. Y ya una de las empresas que colabora, entre ellas está, creo que está Google y todas las empresas gordas, Microsoft, volvemos a Bill Gates, ¿vale? Microsoft es la que más... Rockefeller, si no me equivoco también, Rockefeller también puede ser. Bueno, Rockefeller ya nos vamos ya a otra movida gorda. Pero el tema de Microsoft está contrastado está contrastado de que está ahí metido y claro, ya... Rockefeller Foundation, Accenture, Gavi y IDEO.org. Ahí está, y esa es una de las empresas que te hace los vídeos en plan colorines. Exactamente. ¿Qué pasa? Que ahí ya antes hemos hablado de las pulseritas, pero decidimos no meter el tema de los chips, ¿vale? Los chips en la mano, que eso ya es una realidad, eso existe ya ahora mismo. Hay gente, sobre todo en los países del norte, hay gente que se instala chips en la muñeca para abrir la puerta de su casa, no sé cuánto. En España, Entonces, España hay una empresa que se llama Overlock. ¿Cómo? En España hay una empresa que se llama Overlock
que tú te registras y te dan precio para meterte el chip para poder desbloquear la puerta de tu casa, el móvil, para... Exactamente, entonces, o sea, que ya ha llegado también a España. O sea, que esta gente, este tipo de alianza está vendiendo la idea ya de la identidad digital, ¿vale? Identidad digital, pero mundial. O sea, no en plan de que mundial. Pero ¿Qué una pasa? pregunta, ¿por qué? ¿Por los apátridas o por qué? ¿Por qué habla de 1,2 billones de personas que no tienen patria o algo así? ¿O cómo? Sí. Claro, porque Creo te que- lo quieren vender con... Te quieren No, vender pero- el tema de la globalización y de que tú aceptes porque todo el mundo va a entrar en ese... Eso un poco también entra un poco en la... no, un poco entra... todo esto, por supuesto, entra dentro del contexto de la Agenda 2030. ¿Vale? La Agenda 2030 sabe lo que es, ¿no? Esta gente también está metiendo el tema de la identidad digital, pero meterla con el chip, ¿vale? Y luego también hemos visto noticias que con el tema del virus quieren un poco convencer a la población del tema del chip, ¿vale? Para, sobre todo, controlar la trazabilidad de las vacunas, ¿vale? Para que en cualquier momento puedan saber qué tipo de trazabilidad de vacuna ha llevado en cualquier sitio de control, ¿no? Pues chip, pues yo me he vacunado de esto y esto. Entonces va un poco por ahí el tema de debate. ¿Qué os parece? A ver, lo primero, a veces tenemos un error que no nos damos cuenta al ser españoles, al tener un montón de derechos de nacimiento, entre comillas, ¿no? No nos damos cuenta de lo que supone el no pertenecer a una nación, ¿no? Por ejemplo, una pregunta así rápida, que con Juan ya lo estuve hablando hace un tiempo y seguramente lo sabrá, pero vosotros que decís un niño de padres marroquíes nacido en España, ¿de dónde es? Español. Español. Estáis todos ¿Cómo que equivocados. no? ¿Tiene doble nacionalidad? No, estáis todos equivocados. Ese niño no es español. Tú dices culturalmente hablando. No. No, Digo legalmente. Civilmente. El Código Civil. No, legalmente. ¿Cuál es su nacionalidad Sí, y a qué estado pertenece? ¿Qué pasaporte tiene? ¿Y por qué no es español? Oye, pasa que ahí ya está el tema de la vecindad, ¿no? No. Ahí está el tema de la vecindad civil, ¿no? Que los padres eligen, ¿no? ¿Cómo es eso? No elige nadie ni elige nadie. Tú eres de donde son tus padres. Da igual donde nazcas. Hay algunos países que te lo dan por nacimiento, pero por el sitio en el que naces, pero muy poco. Sí, pero si los padres están nacionalizados en España, los padres pueden elegir la vecindad civil, ¿no? Pero entonces los padres son españoles. Claro. Vale, tú hablas de gente... Vale, sí. Yo te digo, ciudadano marroquí. Gente que no tiene nacionalidad. Dos ciudadanos marroquíes que tienen un hijo en España, su hijo no es español, su hijo es marroquí, ¿no? Entonces, hay muchas circunstancias de ese tipo, de personas que viven en un mundo, ¿no?, en el que la nacionalidad al final lo que te da, ¿Estamos 100% seguros de eso? Sí. Yo ahora mismo y sí. Eso es así. Vamos, nos tiramos una noche hablando entera de eso, ¿te acuerdas? 100%, ya, pero es que por eso digo que creo que es muy importante y creo que puede estar relacionado con eso, que también que se busquen otra manera de dar unos derechos a las personas, sin que sea solo por la circunstancia del sitio en donde nacen y por el sitio, es un poco ambicioso, porque al final no somos más que el Estado en el que estamos y los acuerdos que nos hemos dado para tener unas leyes y para tener unos derechos y para tener unos deberes, ¿no? Que esa persona también, por ser residente aquí, pues tiene eso. Pero, no sé, me ha dado la sensación, no conozco de lo que va ese plan, que es un plan ambicioso para poder tener eso de una manera más universal. Entonces, como concepto no puedo verlo mal. Pero realmente eso Sí, pero, en países subdesarrollados no se va a llevar. ¿Por qué no? De hecho, ¿Tú crees que una persona nacida a lo mejor en Etiopía va a ir con un chip? No, pero escuchad un segundo. Ahí no estamos hablando de chip ni nada. Ahí lo que, o sea, el proyecto ese, lo que realmente está hablando es de aprovechar, o sea, lo que yo entiendo, aprovechar realmente la globalización que da la tecnología para poder tener un acceso universal a la identidad. Eso es
eso que quiere, o sea, eso que puede conllevar. Eso conlleva a que realmente... Un momento, para empezar realmente te evita duplicidades o triplicidades o no sé qué, de tener el carnet del coche, no sé qué. Al final realmente cada vez más las cosas van a nivel electrónico y ese proyecto a lo que va es a tener una identidad digital universal. Y eso sí que puede hacer que realmente en lugares donde llegue evidentemente Internet y otra serie de cosas, como todas sus cosas, tendrá sus pros y sus contras, pero realmente sí que puede tener unas ventajas que hacia de primera mano a lo mejor no vemos, pero yo las veo claras, vamos. Pero bueno, esto es un tema paralelo, simplemente es para decir, nos creemos que nuestro pasaporte, que nuestra nacionalidad, que quién somos, nos viene dado muy fácil. Y no es tan sencillo. Y entonces, algún sistema para que pudiéramos demostrar identidad y que pudiera demostrar podría ser positivo. Claro que veo los peligros que tiene eso y son tremendos. Pero tampoco lo desecho porque para muchas personas puede ser una bendición. Entonces, claro. Sí, pero... Si la cuestión está en si esa bendición para esas personas es una excusa para llegar a ese control global que parece que esto puede estar teniendo pinta que claro, pero es que no entiendo que gana un... O sea, es lo que decía Madrid antes, con la infraestructura que tienen por lo visto en un país africano, que ganan ellos como progreso tener... si no tienen la infraestructura para poder beneficiarse. O solamente pueden beneficiarse cuando emigran a un país occidental. No sé de qué manera se pueden beneficiar, pero me huele que esa es la intención. Volviendo al tema de las premoniciones, también volvemos a ver, se hacen tantas declaraciones, se aporta tanta información que al final tú cuando pasa algo es muy fácil que vuelvas atrás y que encaje. Por eso encajan las premoniciones de Nostradamus. Coño, encajan. Pero encajan ¿por qué? Porque dijo tantas que volvemos para atrás, lo cogemos y son tan genéricas que encajan. Y, a ver, esto no era imposible. Una pandemia, que hubiera muchos muertos y que afectara a muchos países y que los negocios se fueran a la mierda, pues es normal. Bueno, es normal. Claro. Pero que estamos hablando de septiembre. Estamos hablando de aquí, volvemos al tema de los test. Es cosa estadística. Yo digo lo que no encaja. Las a ver, también hay una cosa ahí que, a ver, todos los que estamos aquí yo creo que hemos estudiado, aunque sea en el instituto, y al final cuando tú tenías un examen, escúchame, estudiabas casi siempre el día de antes o los 3 días de antes, o sea que también es un poco ventajista decir, aunque, o sea, vosotros, a ver, muchas veces lo he pensado, hablando del otro día con Cecilia, hostia, es que estábamos viendo a China, no sé cuánto, y yo no defiendo al gobierno ni tal, aunque estos me digan que sí. Estábamos viendo a China que venía por ahí con un montón de contagiados y tal. ¿Vosotros imagináis, nosotros que estábamos en carnavales, no me acuerdo qué día era, 15 de febrero, 22 de febrero. ¿Tú te acuerdas bien, no, Juanma? Encima de la carroza. Encima de una carroza. Pero vosotros os imagináis ese día en carnavales, que sí, muy bien, China, todo lo de fuera, todo lo que tú quieras. ¿Os imagináis que al día siguiente un gobierno dice de encerrarnos en cada uno de nuestras casas? Lo mandamos a tomar por saco. O sea, y si decís que no mentís, tío. Pero es que no tiene que ser así del día a la noche, tío. Tiene que empezar a decir, oye, señores, no puede haber aglomeraciones de 1000 personas. No, Paco, no, tío, porque no estudias. No estudias. Estudias para ver el examen encima, tío. Yo lo tengo muy claro. Pues yo prefiero, yo como siempre, con los exámenes, Juan, comparándolo también con eso, como siempre tú cuando suspendías un examen, al final siempre tu padre que te decía, tú le decías, papá, que ha suspendido todo, ha suspendido mucho, ha suspendido todo. Tu padre que te decía, niño, no me cuentas lo que ha suspendido, tú cuéntame los que han aprobado. Yo quiero que te parezca los que han aprobado. Pues yo quiero parecerme a los que han aprobado el examen, tío, no a los que han suspendido. Pero es que este examen no lo aprueba nadie, Paco, este examen no lo aprueba nadie, yo creo. Hombre, sí, hay países que han sacado mejor nota. No hemos metido con un jaleo con los exámenes que flipas, pero yo creo... No, pero buen ejemplo. Hay gente que saca más nota que... De verdad,
Aquí el mundo, aquí hay gente que hizo el examen más tarde y que sabía lo que le las preguntas que le pusieron. Oye, nosotros no hemos hecho el examen más tarde. Ahí, bien, Juan. A ver, pero yo de verdad, y el PSOE de verdad que no es tanto de mi devoción, pero es que yo creo si que... Si a ti te decían los otros, oye, va a caer esto, esto y esto, a que tú sacas la mejor nota. Eso, bueno, hay quien no. Si la veía las notas, y ese es en Alemania. Está el amigo americano. Si estaba viendo lo que iba a caer. Está el amigo americano. Un segundo, Juanma, perdona. Están diciéndole lo que va a caer, el tío ha suspendido. Está el amigo americano y el amigo inglés que dijeron, a mí me da igual, vosotros me han puesto otro examen. A mí me va a caer otro más fácil, ¿sabes? Perdona, mira, como nos quedan 7 minutos escasos de reunión y para acabar el tema ya y cerrarlo del todo, o sea, el tema de la conspiración, si no, o sea, yo soy más partidario del tema de que a mí me mosquea mucho lo que está pasando. O sea, yo soy siempre partidario de que son muchas cosas las que pasan, mucho tal, y en verdad te mosquea porque te mosquea mucho. Pero a raíz de que también el otro día Juan comentó en plan, ¿vosotros habéis visto, por ejemplo, las coincidencias del Titanic? Que lo escuchó en una... ¿Las qué? Las coincidencias de un libro, te voy a decir dos coincidencias, por ejemplo. Te voy a nombrar dos casos. El del Titanic y el de Lincoln y Kennedy. Mira, en el Titanic, unos años antes de que fuera el viaje del Titanic, no tengo el nombre del escritor, pero escribió un libro que se llamaba Titán, que era de un barco que se llamaba Titán, que era el más grande del mundo, al igual que el Titanic. El del libro medía 244 metros, el Titanic medía 269, los dos estaban construidos en Inglaterra, los dos sufrieron su hundimiento por un iceberg, ambos llevaban la misma ruta pero en sentido contrario, y uno tuvo 2.500 muertos y otro tuvo 2.200 muertos. Bueno, ¿vale? Es un libro escrito unos cuantos años antes del Titanic. Esa es la primera. Y tengo la segunda que me ha apuntado así, o sea, hay un montón, pero me ha apuntado las dos que he visto más curiosas. Y la segunda es de Lincoln y Kennedy. Uno fue elegido en el Congreso en 1846, otro en 1946. Ambas esposas perdieron un hijo suyo en la Casa Blanca. Ambos fueron asesinados un viernes y con un disparo en la cabeza. Sus secretarios tenían el nombre, los apellidos de sus secretarios eran los suyos, pero a la inversa. Es decir, el de Lincoln tenía su secretario que se llamaba, su secretario era Kennedy, y el de Kennedy su secretario era Lincoln. Y los dos también fueron sucedidos en el cargo por una persona que su apellido era Johnson. Se me ha apuntado las más características, pero en verdad hay incluso más de cada una, ¿sabes? Paco, pero cuéntale la aplicada al coronavirus, tío. Y ya, vamos, que no me lo invento que quien lo puso, vamos, que ha puesto fotos de su libro antiguo en su casa, subrayado, o sea, que uno, no, es que no me lo he preparado, ¿sabes? Un virus en Wuhan también. Pero el escritor no sé quién es, en los años 80, escribiendo... Ah, sí lo he leído, eso sí lo he leído yo también. Vale, ¿has visto cómo están informados todos? Cabrones, menos Juanma. Eso no he leído, no he leído nada. Un mercado asiático de un libro que le dice que un virus mundial, el virus es diferente porque en vez de afecta a los niños, quiero recordar, ¿no? Afecta a los niños, no sé qué, te da igual, pero es un virus. Bueno, pues el libro te dice que el virus nace de un laboratorio de Wuhan, tío. O sea, aquí yo creo que desde el gótico están jugando con nosotros. Imaginaos la cantidad de seres humanos, dentro de los seres humanos, la cantidad de células, y estábamos nosotros aquí hablando esta noche. Pero vale, que sí, que lo que queráis, pero volvemos a la estadística, tío. ¿Qué estadística hay que un nota escriba una novela? Sí, es que es una casualidad tremenda, ¿verdad? No, es asombroso. No te niego que es asombroso, pero siempre pienso que somos muchos haciendo muchas cosas. Y entonces, claro, pero al final eso, si esa mentalidad está bien, pero la estadística es la estadística, tío. No, sí, es tremendo. Sí. Me decía eso y sorprende, a mí me sorprende, pero me cuesta creérmelo, Pablo. Me cuesta creérmelo. Sí, lo sé, sí, a mí también. Me cuesta creérmelo y, bueno, esa puerta siempre hay que dejarla abierta, pero... A mí también me cuesta, pasa que a mí lo que más me fascinó fue lo del Titanic. Tengo que reconocerlo, tío. Me puso loco, ¿verdad? Una cosa que me quedé así. Cuando a mí más que el del Titanic me fascina más el italiano, que se bajó del barco antes de que se bajara nadie, pero bueno. Y eso sí que es realidad, pura y dura. Totalmente, sí.
Aquí finaliza nuestra inmersión en el umbral. Os esperamos en la próxima puerta. Dirigido y presentado por el Grupo Umbrálico.